Una universidad progresista es aquella que adopta valores y prácticas asociadas a la justicia social, la diversidad, la inclusión, la sustentabilidad y la flexibilidad curricular en sus actividades académicas y en sus funciones sustantivas. En pocas palabras, la universidad progresista surge de la sociedad y busca a toda costa su mejora. Este tipo de universidades tienen un gran arraigo en su comunidad, ya que son un instrumento para la movilidad social. Las universidades progresistas tienden a ser inclusivas y a valorar la diversidad en todos sus aspectos, incluyendo la diversidad étnica, cultural, de género, orientación sexual y de origen socioeconómico. Buscan crear entornos en el que todos los estudiantes, profesores y personal se sientan respetados, representados y seguros. Las universidades progresistas a menudo están comprometidas con la promoción de la justicia social, ya que abordan las desigualdades y trabajan hacia un sistema más equitativo, tanto dentro del campus como en la sociedad. Regularmente participan en iniciativas que se ocupan de problemas sociales, económicos y políticos. En este sentido, la participación activa en las causas sociales es una característica irrefutable de la universidad progresista. Esto puede manifestarse a través de programas de servicio comunitario, activismo estudiantil, apoyo a movimientos sociales e involucrándose en debates y acciones que busquen un cambio que beneficie a la sociedad. De igual forma, se busca fomentar el pensamiento crítico y analítico, desarrollar habilidades en los estudiantes para cuestionar, reflexionar y analizar la información de manera informada, promoviendo así el pensamiento independiente y la capacidad de contribuir a la sociedad de una manera reflexiva. Muchas universidades están comprometidas con la sustentabilidad ambiental, ya que implementan prácticas sostenibles en el campus, ofrecen programas académicos relacionados con la sostenibilidad y participan en iniciativas para abordar los desafíos ambientales como el cambio climático. Algunas universidades adoptan enfoques flexibles en cuanto a la estructura y el diseño de los programas académicos. Pueden ofrecer opciones de aprendizaje más personalizadas, permitiendo a los estudiantes elegir trayectorias adaptadas a sus intereses, metas individuales y a los tiempos que dedican a su educación. Valorar y fomentar la participación estudiantil en la toma de decisiones y en la vida universitaria es una característica común de las universidades progresistas. Esto puede incluir la participación en gobiernos estudiantiles, la creación de clubes y organizaciones estudiantiles y la promoción de diversas voces en asuntos académicos e institucionales. Finalmente, una universidad progresista adopta innovaciones en la educación e incorpora nuevas tecnologías, métodos pedagógicos y perspectivas de evaluación que representan soluciones tangibles ante las necesidades educativas y sociales, y cuyos objetivos beneficien a la mayor cantidad de estudiantes. Bienvenidos a Mirador Universitario, una coproducción de la CUAYET, de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. En esta ocasión vamos a discutir un tema relevante para el futuro, una universidad progresista para América Latina. Y tenemos dos invitadas con una gran experiencia en la gestión universitaria que van a dialogar sobre el tema desde varias perspectivas. Nos referimos a la doctora Alma Herrera. Alma es una maestra formada en psicología, en educación a distancia, doctora en pedagogía por la Universidad Nacional y desde 2019 es directora general del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Un instituto que nació en la víspera de la pandemia y que hoy día se potenció en ese contexto, ¿no?, de la desgracia virtud. Es una universidad en toda la extensión de la palabra. Gracias, Alma, bienvenida. No, muy buenos días a todas y todos. Yo encantada de poder compartir este proyecto que hemos venido desarrollando de manera conjunta, además, con la doctora Rosaura Ruiz. Así que, pues, en esta ocasión vamos a poder dar una amplitud de muchos aspectos que me parece pueden ilustrar el tema central de lo que estamos analizando hoy. Yo creo que son las mejores interlocutoras para este tema. La doctora Rosaura Ruiz tiene una larga experiencia en la gestión universitaria, es una historiadora de la biología y la evolución, ha sido directora de la Facultad de Ciencias,
También tuvo un alto cargo en la Universidad Nacional como directora, era secretaria de Desarrollo Institucional, una responsabilidad que mira el conjunto de la universidad, y también del Instituto de Ciencia de la Secretaría de Ciencia, Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Una experiencia. Con Claudia Sheinbaum. Claro, con la actual, con la entonces jefa de gobierno, hoy candidata a la presidencia de la República. Bueno, una experiencia que está inscrita pues en la formación de proyectos académicos, proyectos institucionales que miran no solamente al interior de la universidad, sino que miran a la población. Y es por eso que lo que queremos es hoy día discutir esta noción, esta idea, esta construcción que ha sido en América Latina importante de pensar una universidad progresista. ¿Cómo pensaríamos a esa universidad pública, gratuita, laica? Todas estas cualidades de la universidad que tiene una función social, una aspiración. ¿Qué agenda de intereses fundamentales les parece que una universidad que se construya como tal debe de mirar al futuro? ¿Quién inicia? Si quieres, bueno, mira, es un concepto muy amplio. Yo te voy a decir que yo considero que la UNAM es una universidad progresista. O sea, exactamente como lo que tú preguntas. Por supuesto, cualquier institución es mejorable. Hay defectos, hay problemas, por supuesto. Pero cuando yo veo que la mayoría de los estudiantes de la UNAM, como salió en la Gaceta, ¿no? De todos los estudiantes de la UNAM, de cada 3 hay 2 becarios. Es decir, tienen un apoyo de diferentes tipos de becas. Cuando veo que los jóvenes que ingresan al bachillerato son jóvenes que vienen en general de la educación pública de México y que, aunque son los mejores, por ejemplo, de la ciudad o de algunos de otros estados, no llegan con la formación académica que se requeriría para hacer un bachillerato en la UNAM. Y la UNAM en poco tiempo lo recupera, los actualiza y cuando pasan a la licenciatura tienen un nivel adecuado. Por supuesto también, otra vez lo insisto, podría ser mucho mejor, pero te das cuenta lo que hacemos con 32,000 jóvenes que ingresan a la UNAM cada año y que estos jóvenes les va a cambiar la vida estar en la UNAM, continuar con una licenciatura y después inclusive posgrados de todo tipo. Digo esto porque no confundamos la administración de una universidad con una universidad. Una universidad tiene estudiantes, tiene maestros, tiene trabajadores, tiene autoridades, etcétera. Pero como UNAM ha atendido, me parece a mí, a los jóvenes que más lo requieren en la ciudad. Ahora, la UNAM no es suficiente. Tiene que haber muchas más universidades. Bueno, está también la UAM, está el Instituto Politécnico Nacional, está el Tecnológico Nacional. Yo creo que de una u otra manera, todas ellas instituciones públicas son progresistas. Ve cómo es el lema del Politécnico, la técnica al servicio de la patria. Cada una con su estilo son universidades progresistas. ¿Cuál es el problema? Que son insuficientes, es otra cosa. Y por eso a mí me gustaría que Alma hablara, si estás de acuerdo, de la universidad que creamos en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es una universidad también progresista, con características distintas, muchas de ellas recuperadas de las instituciones que he mencionado antes, y que, por supuesto, ya está orientada con un pensamiento, por supuesto, totalmente progresista, pero tomando como base lo que ya existía en la ciudad. Y de ahí partimos, ¿no? De la UNAM, del Politécnico, de la UAM. Esa experiencia no se puede obviar. Entonces sí, se creó una universidad, sin duda progresista, y bueno, Alma nos va a explicar cuáles son las características particulares que tiene la Universidad Rosario Castellanos. La Universidad Rosario Castellanos, para nuestro público, nace en 2019, como nos lo va a explicar Alma, y transita por la pandemia. Ahí es donde se construye este modelo innovador. Por eso nos encantaría que nos dijeras en 3 minutos cómo nace. Lo que implica. Efectivamente nace el 23 de mayo del 2019 como una propuesta del gobierno de la Ciudad de México estrechamente articulado a esta visión de justicia social,
de equidad, de igualdad, de devolverle a la juventud pues el derecho humano de cursar estudios superiores de calidad, pero también nace con la plena convicción de que nuestras sociedades y nuestras ciudades requieren más educación superior. No solamente es un acto de proveerle educación y garantizar el derecho, sino en el siglo XXI las sociedades del aprendizaje, las ciudades del conocimiento requieren como un eje articulador de todo el desarrollo de modelos que garanticen el bienestar genérico, pues educación superior. En este contexto, esta universidad, en su origen, Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, nace a partir de dos grandes pilares. El primero de ellos, el de la responsabilidad social universitaria, que es un pilar que recoge no solamente la experiencia de las grandes y emblemáticas universidades públicas de nuestro país, sino que recoge la experiencia de la formación y del compromiso social de las universidades públicas de toda la región y que nos hace diferentes a otras latitudes del planeta. O sea, nuestras universidades sí tienen este diálogo con las necesidades sociales, con los problemas emergentes que le dan sentido y razón de ser a la investigación, a la formación universitaria y a la distribución social del conocimiento. Y el otro eje sobre el que se cimenta el desarrollo de la Universidad Rosario Castellanos es el de la innovación crítica. Y hablar de innovación crítica significa pensar el uso crítico de las tecnologías digitales como apoyos fundamentales para poder cubrir no solamente los aspectos relacionados con mejorar la capacidad instalada de las instituciones, sino también en favorecer otros hábitos de pensamiento, otros modos de pensamiento que puedan articular un modelo educativo que le ofrezca a quienes se están formando en la universidad pues perspectivas mucho más holísticas y globales de desarrollo. En ese marco, en el 2019 fuimos la primera universidad pública, ahí sí me parece en su totalidad, sí, que se declaró como una universidad híbrida, con un modelo educativo híbrido que implicaba pues incorporar a las tecnologías digitales en la formación de estudiantes de todas las licenciaturas. Muy bien, Alma, volveremos en un minuto. Es importante, ¿quieres hacer una interrupción? Además te digo, sí es importante este punto que destaca Alma, porque fue antes de la pandemia, tú ya habías insistido en el punto, se creó esa universidad con un sistema híbrido, porque tanto Alma como yo estuvimos trabajando en la UNAM en el desarrollo de la educación a distancia. Y teníamos clarísimo que la educación a distancia tiene ciertas virtudes que no tiene la presencial y viceversa. Para nosotras, la educación presencial en estas edades, de los más o menos 18 a 23 años que están en licenciatura, debe ser fundamentalmente presencial, pero también tener actividades en línea. Ahorita lo seguimos platicando. Lo vamos a discutir. Vamos a un corte y volvemos. Las universidades de América Latina y Caribe tienen como responsabilidad principal la vinculación social. Yo siempre digo que tienen derecho a la autonomía como una característica inherente a una institución que debe servir a la sociedad, responder a sus demandas presentes y anticipar las necesidades de futuro, no de manera inmediatista, pero tratando de construir, contribuir a la construcción de políticas de corto, mediano y largo plazos, políticas públicas de interés de la sociedad. Yo diría que todas las universidades públicas tienen esa dimensión progresista. Consideran la educación un derecho humano universal, un deber de los estados, e, naturalmente, hacen todas sus actividades en función de esa percepción de que la educación es una actividad libertaria del punto de vista individual y civilizatoria del punto de vista social y colectivo. Yo creo que hay inúmeros ejemplos en nuestras universidades de esa vinculación
tan importante con la sociedad. Y más, creo que la vinculación social en América Latina y el Caribe presupone la integración regional. Sabemos que los grandes desafíos que enfrentan nuestros países, nuestras sociedades y todo el planeta no son desafíos circunscritos por fronteras nacionales. El hambre, la violencia, el crimen organizado, la cuestión del agua, los cambios climáticos, las pandemias y enfermedades, todas essas questões têm que ser enfrentadas de uma maneira transnacional. Então, a integração regional é uma dimensão do caráter progressista das universidades de nossa região. E penso que temos que trabalhar todas para criar um ecossistema regional de educação superior, ciência, tecnologia e inovação, sempre com base em la democracia, em la liberdade, em los direitos humanos, em la solidariedade, para que podamos enfrentar o futuro e incluso competir com ventaja de bloque em nossa relação com outras regiões do planeta. Eu creio que as universidades são uma das importantes bases da democracia e a cooperação regional solidária. A integração regional é uma dimensão absolutamente essencial do caráter progressista de nossas instituições. Volvemos, estamos conversando con la doctora Alma Herrera y la doctora Rosaura Ruiz. Rosaura, el tema de una universidad progresista está inscrita en una agenda de derechos y en una nueva agenda de derechos, de inclusión, de igualdad, de género. ¿Cómo diseñarías ese programa de futuro que ya en nuestra universidad es una realidad institucional, pero cuesta trabajo pensarlo a futuro como un componente de la educación pública? Bueno, yo le agregaría las características que tú señalas, la calidad, ¿me entiendes? Porque si tú creas una universidad progresista, pero no cuidas también la parte académica, ¿qué quiere decir la calidad? Significa que los profesores, las profesoras, tienen que tener el nivel adecuado para dar la clase que van a dar. Tienen que tener la preparación de alto nivel académico para la responsabilidad que van a tener. Porque además buscamos que en una universidad, en general, además de docencia, además de formar a las personas, también se haga investigación. Creo que una universidad, toda universidad, debe tener esas áreas de investigación, docencia y también extensión de la cultura. Esas tres áreas son centrales para cualquier institución. Entonces, me parece que todas esas actividades que tienen que hacer por diferentes personas tienen que ser de calidad. Por eso agregaría. Por supuesto que estoy de acuerdo en que tiene que haber inclusión, que tiene que haber un contenido de género. Estoy de acuerdo con todo lo que señalas. Simplemente agregaría, y sé que estás de acuerdo, también Alma, lo hemos cuidado mucho en la Universidad de Rosario Castellanos, que claro, que sea incluyente. Mira, una cosa que la hace incluyente es la forma de admisión de los estudiantes. Lo quiero explicar, si me das un momento. Por supuesto, es importante. Porque naturalmente, bueno, la UNAM tiene que tener el examen que tiene, porque la demanda que existe es muy alta, es la más alta del país, por ser también la universidad más reconocida, y entonces tiene que ser un examen. Me parece también que se podría revisar, se podría hacer otras formas, pero bueno, así es. Pero nosotros partimos de otra situación. Nosotros queremos que al mismo tiempo que vamos realmente a seleccionar alumnos, tiene que ser a través de un curso propedéutico. De un curso donde se van a actualizar sus conocimientos, van a aprender las modalidades que son las propias de la docencia en la universidad, de educación en línea, de educación presencial, para que se vayan adaptando. Muchos jóvenes no tienen la experiencia en tomar clases en línea. Yo creo que antes de la pandemia, pues muy poco la tenían. Hoy la tienen más porque la pandemia nos obligó. Pero bueno, en ese proceso, ellos se inscriben a un propedéutico y cuando lo concluyen, están admitidos. Yo quiero reivindicar esa novedad que hicimos, porque es fundamental. Al mismo tiempo que estás viendo que entren jóvenes que ya están capacitados para tomar una licenciatura, que recuerden los conocimientos básicos, que tengan las habilidades computacionales, etcétera, al mismo tiempo
los estás actualizando, los estás apoyando para que entren en mejores condiciones y no con un examen de 2 o 4 horas, con un curso que los va a actualizar. Eso me parece a mí es una muy importante manera de hacerla incluyente, porque entonces jóvenes que vienen de diferentes áreas, de diferentes ámbitos sociales, pueden ahí tener los conocimientos fundamentales que van a requerir para hacer una licenciatura. Esa inclusión con formación, hay que atender a un tema que creo que tenemos que puntualizar. La demanda, el aumento de la demanda no significa una disminución de la calidad académica, sino nuevas formas de aprendizaje. Cuéntanos cómo lo resuelven en la Universidad Rosario Castellanos. Igual como lo señalaba Rosaura, o sea, sí es un proceso de admisión, no es un examen de selección. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es la programación del éxito o logro educativo. Y tú sabes que para poderlo hacer, tú necesitas tener hábitos de pensamiento, estrategias metacognitivas, cultura digital necesaria hoy como nunca en el siglo XXI y todos aquellos elementos que te permiten insertarte a una universidad, pero con la garantía de que efectivamente te vas a apropiar de los lenguajes simbólicos propios de las disciplinas. Pero ese es solamente el primer paso. O sea, sabemos que una universidad progresista no solamente debe usar tecnologías digitales, sino que una universidad que esté inserta en este nivel debe tener fronteras muy permeables con el entorno. Debe ser una universidad dialogante que pueda efectivamente matizar los contenidos académicos, metodológicos, instrumentales en el marco de las grandes preocupaciones y de las grandes y complejas problemáticas que tienen las instituciones en el lugar en el que se insertan. Nosotros en la Universidad Rosario Castellanos asumimos que la universidad tiene que estar ubicada en los desiertos educativos de nuestra ciudad. O sea, hay lugares al sur de la Ciudad de México, por ejemplo, donde hay muchísimas universidades particulares y donde están asentados también los principales campus de las grandes universidades públicas. Pero universidades de calidad que den esta oportunidad, por ejemplo, ubicadas en Milpa Alta o en Magdalena Contreras, no las había hasta que la Universidad Rosario Castellanos se insertó en esos contextos y a partir de ahí empezó a definir y a matizar un contenido educativo que corresponde a la naturaleza y a la problemática de estas regiones. ¿Qué es lo que quiere hacer la universidad? Pues la universidad efectivamente quiere constituirse como una entidad que tenga la capacidad de generar mentalidades críticas que puedan insertarse en sus entornos, en los mercados de trabajo y que desde una posición analítica distinta y además poseyendo todas estas herramientas tecnológicas pueda tener la capacidad de coadyuvar al desarrollo de nuevos diseños sociales, políticos, económicos, culturales que hoy como nunca pues tendrán que definir las nuevas condiciones de bienestar colectivo de nuestras ciudades. Pero fíjate cómo tú agregas incluso un punto que no se definiría tradicionalmente como una universidad progresista, la ubicación. Si tú la pones en un lugar donde ya hay muchas universidades de buen nivel, de que los estudiantes quieren estar ahí, etcétera, pues no estás pensando en la gente. Aquí me parece muy importante ese tema, la ubicación, porque también si la gente se va a tardar, los chicos o chicas, 3 horas de transporte, no, bueno, hay que poner también las instituciones progresistas en las zonas donde hacen falta. Eso me gusta que lo diga Alma, porque así fue. Pero no hubiéramos caracterizado eso, no hubiéramos puesto esa característica. Pero te das cuenta lo importante que es ir a donde está la gente que no tiene esas oportunidades y que tampoco tiene los medios de transporte y las vías de transporte para llegar a otros lugares. Y la inscripción en un territorio que tiene necesidades sociales específicas, aspiraciones delimitadas. Vamos a hacer una pausa. Les invitamos a enviarnos su comunicación para que es importante establecer este diálogo con nuestras invitadas.
Seamos prudentes y modestos. No existe una universidad que sea modelo para las otras. Yo conozco, porque mi larga vida ha transcurrido en universidades públicas latinoamericanas, muchas que pueden ser consideradas, sin desmedro de sus defectos, como universidades progresistas. Mi propia Universidad de la República, la Universidad Central de Venezuela, donde he trabajado también, las universidades públicas de México. ¿Qué es lo que define una universidad progresista? La que cultiva la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria con la vocación de democratizar el conocimiento, de ponerlo al servicio del progreso de los sectores populares. Eso no pasa en la mayor parte de las universidades del mundo, por eso se pelea en América Latina, y eso es hoy por hoy el ideal de universidad progresista que me atrevo a respaldar. Bienvenidos. Nuestra discusión es hoy sobre la universidad progresista, experiencias, proyectos, necesidades para América Latina y México. En el caso de la Universidad de Rosario Castellanos, hay un proceso previo que tiene que ver con la empatía con el territorio. Nuestra ciudad es una ciudad de enormes desigualdades sociales, de territorios en donde esto se expresa muy claramente. El inscribir una universidad en un territorio donde la precariedad escolar es una característica, ¿qué supone como desafío? Bueno, parto del modelo educativo y de por qué lo estamos haciendo así. En nuestro modelo educativo, la formación universitaria se tiene que hacer en contexto, es contextualizada, es histórica, tiene que responder a este diálogo crítico con los entornos. No es lo mismo tener una unidad académica en Milpa Alta que tenerlo en Magdalena Contreras o tenerlo en Azcapotzalco o en Gustavo Amadero. O sea, las características del entorno son completamente distintas. Las características y los perfiles de las comunidades educativas y académicas también tienen una textura que las hace diferentes, y por eso no podríamos nosotros de entrada generar una receta de cocina donde tratáramos a todos los estudiantes por igual. En este proceso de admisión bajo el principio de lo que debe ser la inclusión educativa, lo que hacemos durante el proceso de admisión también es tener una comprensión mucho más global de las características, de las necesidades, de los perfiles, de los lenguajes, del entorno, y a partir de ahí también dar matices que nos permitan tener una mayor capacidad de empatía con las comunidades. Quiero señalar, por ejemplo, que en Magdalena Contreras ha sido posible establecer un consejo social con comuneros, con productores, con gobierno, con empresarios, porque estamos trabajando un proyecto integral para el desarrollo sostenible del Cerro de las Cruces en esta comunidad. Y a partir de ahí, y en una de nuestras sedes que se conoce como Tierra Unida, convergemos de manera periódica para entender estas problemáticas, para que la comunidad que tiene los problemas del desarrollo sostenible del Cerro de las Cruces nos digan cuáles son los problemas, para que desde la academia, desde la investigación, desde los modelos teóricos y conceptuales, también nosotros podamos distribuir ese conocimiento en quienes intervienen en esto y avanzar en un esquema de una red verdaderamente propiciadora de cambios para el desarrollo que tenga un impacto social mayor. Tenemos menos estudiantes en Milpa Alta y en Magdalena Contreras, pero a partir de estas acciones que estamos llevando a cabo, el impacto social de la universidad es mucho mayor que el que se da en zonas de la ciudad donde estamos combinando nuestros esfuerzos
con cientos de instituciones educativas particulares y con escuelas de las públicas que también inciden en estas zonas. O sea, el modelo analiza o parte del problema del contexto y en el contexto forma estudiantes, pero no solamente en el contexto de aplicación, sino que la formación también tiene que ver con el análisis de las implicaciones que la intervención educativa tiene en estas zonas y que abarcan una multiplicidad de dimensiones, las implicaciones políticas, educativas, culturales y sociales de las cosas que estamos haciendo. De tal forma que en este marco, esta universidad progresista sale de las aulas, interactúa con la zona de influencia, redefine los problemas, favorece la reflexión ética y crítica de las acciones que se están tomando y promueve la apropiación no solamente de las teorías, sino la apropiación de estrategias de participación que mueven, que se transfieren a la solución de las problemáticas que se están desarrollando. Este modelo parte de algo que conocemos como el problema prototípico, que es nuestra unidad pedagógica central y que implica que en las aulas universitarias partimos de los escenarios para transferir lo que estamos aprendiendo teóricamente a la solución, a la comprensión y a la anticipación de grandes problemáticas sociales. ¿Implica la participación de los estudiantes en la problemática de la...? Sí. Entonces los planes de estudio se adecuan. Hay un componente que se adecua. El desafío del conocimiento. O sea, el conocimiento se transfiere a situaciones de la problemática real. Nuestro modelo se conoce como hibridualidad, es decir, tiene un componente de tecnologías digitales, pero la parte dual tiene que ver con la transferencia del conocimiento a las situaciones de los problemas reales. Los estudiantes se van adentrando a las problemáticas globales de manera gradual, de tal forma que hacia los últimos semestres de las licenciaturas y en los posgrados tenemos estudiantes que participan directamente en estos contextos de aprendizaje. Y pueden realizar sus trabajos finales para recibirse, pueden realizarlos con alguna investigación en todas asociada, nuestras formas de titulación, que son 9, los y las estudiantes lo que hacen es conectar lo que están aprendiendo en las aulas a la solución de los problemas, de los grandes problemas sociales. Y sí puedo decir con mucho orgullo que en distintas áreas donde se están incorporando nuestros estudiantes, efectivamente salen muy bien evaluados, porque no solamente dominan los aspectos conceptuales, sino que desde el primer semestre tienen que transferir esto a la comprensión de los problemas, de los grandes problemas de la sociedad. Este modelo dialógico, porque hay una circulación del conocimiento desde el territorio hacia la universidad y la universidad al territorio, si entiendo bien, también es para la universidad una producción de conocimiento. Nos gustaría saber en unos minutos, en el siguiente corte, si te parece, cómo se construye y modela la currícula, qué tipo de conocimiento es pertinente, es decir, qué disciplinas y qué disciplinas aplicadas, entiendo que es lo fundamental. Así que tenemos un par de minutos para puntualizarlo, si quieres. ¿Cómo se diseña el plan de estudios? Todos los planes de estudio tienen un circuito virtuoso de componentes. ¿Es el mismo plan de estudios para todas las unidades? Se modifica con matices dependiendo de la zona. Es el mismo. Es el mismo, es el que está registrado en la Secretaría de Educación Pública. Cada vez, ¿no? Tiene sus contenidos. Lo que varía es la experiencia de aprendizaje. Eso me refiero. ¿Sí? O sea, porque cada plan de estudios tiene una clave y tiene un conjunto suspendida la grabación, ¿verdad? ¿No? ¿Estamos conversando. Ok, perfecto. Tiene una clave y seguimos todos los aspectos que la Secretaría de Educación Pública nos plantea para que efectivamente tengamos la tranquilidad de que esos planes de estudio están registrados. Ahora, la experiencia de aprendizaje, que es la transferencia de lo que se está aprendiendo a la zona de influencia, es lo que cambia a partir del diseño de experiencias que los docentes hacen. ¿Qué hace el docente?
es algo que vamos a discutir en el siguiente segmento. Bueno, hacemos un corte y como estamos entrando a la nuez de la discusión, nos gustaría mucho recibir sus comentarios. Algunos dirían que una universidad progresista es aquella que abre sus puertas al mayor número de personas. Esta es una dimensión, pero hay otra dimensión que hay que tomar en cuenta y a ver si podemos combinar las dos, que es aquella universidad que es capaz de promover la renovación del conocimiento, la producción de nuevos conocimientos, tecnologías, que sean capaces de abarcar el mayor número de personas, digamos, que tengan presencia efectiva en la sociedad, que tengan un impacto en la sociedad. A veces una universidad pequeña, con poca gente, con pocas actividades, es una universidad que es capaz de contribuir efectivamente para estas políticas. Pero algunos países han tratado de combinar las dos dimensiones, como Brasil, por ejemplo, ¿no? Con la política de inclusión que ha duplicado el acceso a las universidades públicas, por ejemplo, sobre todo para extractos de la población que nunca han tenido acceso. Los indígenas, los nativos, las poblaciones autóctonas, los afrodescendientes, se ha logrado. Y son universidades, como en Brasil las federales, que tienen un aporte importante de recursos, son casi 70 universidades, no es mucho para un país como Brasil, pero es bastante, donde se ha promovido estas políticas. Y ahí buscando combinar las dos dimensiones, el acceso a un mayor número de estudiantes y el impacto en las políticas del país en general. Bueno, aquí somos obligados a decir algo que puede que no le guste a muchas o algunas universidades que se dicen progresistas, porque hay una tendencia al conservadurismo en algunas universidades que se dicen progresistas y resisten a la internacionalización. O sea, trabajar juntos, incorporar nuevas tecnologías es imprescindible para una universidad que busca tener este impacto sobre la sociedad, con las políticas, con las tecnologías, con la producción de nuevos conocimientos, la investigación. Así que hay que abrirse. Las tecnologías están avanzando enormemente. Ya tenemos hoy día incluso situaciones de laboratorios de anatomía, por ejemplo, que se hacen digitales y que son casi mucho mejores que las antiguas situaciones que éramos obligados a crear en las universidades, por ejemplo, en los cursos de medicina, de enfermería, en el área de salud. Entonces, exactamente. Y hay ejemplos, ¿no? Como hemos visto. O sea, que se trabaje junto y que abra sus puertas en la medida de lo posible, inclusive con la misma tecnología. O sea, se democratiza el acceso usando la misma tecnología. Esto es lo que se está haciendo y, digamos, en América Latina y el Caribe hay experiencias, pero podemos avanzar mucho más y sobre todo cuando hablamos de la integración internacional entre los países, entre las subregiones, podemos y debemos hacerlo. Volvemos a Mirador Universitario. Estamos discutiendo el círculo virtuoso del conocimiento de la universidad que se inscribe en un contexto local y cómo ese conocimiento retorna. Pero hay un tema de la formación. ¿En qué momento nuestros estudiantes producen ese conocimiento y hacen pertinente el conocimiento que adquieren en la universidad? En ese modelo. Estaba explicando Alma, primero, desde el primer semestre hasta el sexto más o menos, tienen que llevar los conocimientos fundamentales de su área. Entender la disciplina que ellos van a aplicar posteriormente. Ya decía ella, en los últimos semestres, inclusive para su forma de titulación, pueden hacer varias formas de titulación, ya explico ya que eran 9. Pero primero adquieren una cultura sólida en los temas pertinentes de acuerdo a su plan de estudios, ¿no? Claro.
Así es, y ahí el papel del docente es muy importante, porque el docente no solamente da una buena clase, que está obligado a hacerlo, sino que se vuelve diseñador de contextos. Entonces, el docente hace diseño de aprendizaje porque lo primero que determina, apoyado por el resultado del programa de ingreso al instituto o a la universidad, es conocer de manera general los perfiles, los lenguajes, las necesidades de aprendizaje de un estudiante, de un estudiante. Después hace diseño pedagógico. Claro. Y en el diseño pedagógico lo que tiene que hacer es diseñar la experiencia de aprendizaje que favorezca la apropiación de ese conocimiento que ya quedó establecido. ¿Qué es lo que hace después? Hace diseño comunicacional y establece las estrategias para que las y los estudiantes se puedan apropiar de los planteamientos definidos en las experiencias de aprendizaje, y finalmente hace diseño tecnológico. Y el diseño tecnológico no quiere decir que desarrolle tecnologías, sino que determine cuáles son las tecnologías más apropiadas a ese conocimiento, a el perfil del aprendizaje, al programa de estudios, etcétera. Al hacer diseño tecnológico, el docente define si la tecnología que se requiere para ese contenido específico es el pizarrón y el plumón que se utiliza para hacer una explicación, o incluso ahorita ya estamos metidos en la formación y la capacitación del uso de tecnologías como la inteligencia artificial, que definen o que pueden apoyar una pequeña parte de los aprendizajes. Cada docente es un diseñador de contextos. Claro. Y en este diseño de contextos también define la experiencia de aprendizaje que va al contexto real, al contexto virtual, al contexto presencial o al contexto escolar. De tal forma que el papel de la docencia es infinitamente más complejo, pero es el centro de actuación de todo el modelo educativo que va asociado a la experiencia de aprendizaje. Los docentes se tienen que formar antes de poder empezar a dar una actividad académica en la Universidad Rosario Castellanos, y tenemos un esquema que coadyuva también al desarrollo de una docencia distinta. O sea, tenemos una nómina educativa, tenemos profesores de tiempo completo, tenemos profesores de medio tiempo, tenemos casi 50 académicos y académicas que ya pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y que están coadyuvando pues a asegurar y a garantizar la calidad. En cuanto a la gobernanza, la universidad tiene una estructura académica administrativa muy pequeña. En realidad, para el tamaño de estudiantes y de matrícula que tenemos, pues nuestra estructura académico-administrativa aborda los aspectos centrales del desempeño de la gestión, de todo lo que se tiene que realizar en la institución. ¿En qué basamos la gobernabilidad? En cuerpos colegiados. Todas las decisiones que se toman en la universidad pasan por la estructura de cuerpos colegiados que definen políticas institucionales, que evalúan las políticas institucionales, que retroalimentan la razón de ser y el sentido de la universidad, y en esta colegialidad, que es uno de nuestros valores horizontales en todas las unidades académicas, es como se van definiendo las nuevas propuestas de acción. ¿Qué es lo que ha pasado y que ha sido muy bueno? Que en realidad pasar de la política institucional a su instrumentación se da prácticamente de manera inmediata, porque no baja una enorme cantidad de niveles de una burocracia universitaria que a veces pues no tienen la efectividad como para concretar esto de ida y de regreso. Y la otra, que en verdad sí estamos muy acostumbrados a la evaluación permanente, porque ha habido cosas que hemos tenido que modificar de manera acelerada a lo largo de estos 4 años y medio para que la universidad opere como está operando. O sea, ya somos una universidad de tamaño medio, porque tenemos prácticamente ahorita tenemos 44,481 estudiantes
pero ya tenemos 3,000 egresados, o sea, en conjunto son ya casi 48,000 estudiantes. Con la siguiente convocatoria pensamos que vamos a estar por encima de los 50,000 estudiantes. Hay que decir que hay universidades públicas muy pequeñitas que tienen 3,000 estudiantes en el país. Así Por es. ejemplo, la Universidad de Zacatecas, la Universidad del Estado de México es más grande, o sea, hay de todo, ¿no? Sí. Pero esta universidad ya es, yo creo, a nivel de universidades públicas de México ya es grande. Pero la gobernanza que ha señalado por la Ajá. colegialidad es relevantísimo cuando una universidad nace. Así es. Nuestra universidad ha ido innovando en términos de representación y yo creo que en la Universidad Nacional esa gobernanza ha sido académica, ha sido muy importante para darle sentido también a la innovación académica y para decías, la observación del cumplimiento de las metas académicas. Así El es. futuro de esa gobernanza, ¿cómo lo ven? En términos de una universidad progresista para pensar desde México a América Latina. Yo creo que una universidad progresista, que ya la hemos ido caracterizando Definiendo, un poco sí. irregularmente aquí, pero algunas características hemos logrado destacar, debe ser democrática. Es decir, sí tiene que haber una participación de estudiantes, de trabajadores, de profesores, junto con las autoridades, no que las decisiones sean verticales de las autoridades. Yo creo que esa parte es una de las que hay que discutir en la propia UNAM y en la Universidad de Castellano y en todas las instituciones, que cómo promover la participación mayor de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores en diferentes ámbitos. Me parece, yo recuperaría esta idea del trabajo colegiado en todas las universidades. Las decisiones tienen que ser, las académicas tienen que ser colegiadas, tienen que pasar por ejemplo, para la titulación, pues tiene que haber un jurado. Para que se decida quién va a ser parte del jurado, tiene que haber un órgano que lo indique. Pero hay asuntos que atañen directamente a estudiantes de tema, por ejemplo, de equidad de género, contra la violencia estudiantil, no solamente sexual, sino en general, en donde ellos y ellas podrían también participar, opinar y tomar decisiones, ¿no? Claro, la universidad se modela con Sí. su masa crítica, Claro. ¿no? Bueno, Pero estamos... solamente sí, quiero agregar, dime. tiene que permitir un modelo de desarrollo muy flexible. Rosario Castellanos desde el 2019 hasta este momento ha tenido un esquema flexible de organización. Cuando detectamos que hay un problema en la forma de operación de algún aspecto, o sea, la universidad se mueve para modificar esa problemática. Entonces, sí tenemos una universidad flexible, adaptable, pertinente con el contexto, con responsabilidad social, que va cambiando también en la misma perspectiva. Y eso ha sido pues un enorme desafío para su crecimiento, ¿no? La Universidad Progresista es un desafío de futuro Sí. en México, en América Latina. Bueno, con ello queremos finalizar y despedir a la serie de Mirador Universitario. Agradecemos mucho a nuestras invitadas que, como se dieron cuenta, están pensando precisamente ese futuro universitario. Agradecemos a la CUAYET, a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que dirige su secretario general Roberto Escalante, y a ustedes por su audiencia. Espero que haya sido interesante esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.